Este es un ejercicio bastante interesante donde además de hacer un cálculo sobre calor específico de un metal, también vamos a calcular la capacidad calorífica de un calorímetro, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que dice este ejercicio. Para determinar el calor específico de un metal, se introducen 50 gramos del mismo, es decir, 50 gramos del metal, a esta temperatura, ¿no? En un calorímetro, junto con 100 centímetros cúbicos de agua a 90 grados Celsius, alcanzándose el equilibrio a 70 grados Celsius. Pero también nos dice, por otra parte, segundos antes de iniciar el experimento mencionado, se culminó una prueba previa para determinar la capacidad calorífica del calorímetro, donde se introdujo en él 100 centímetros cúbicos de agua a 90 grados Celsius, siendo la temperatura del calorímetro de 60 grados Celsius, ¿no? Alcanzando el equilibrio a 85 grados Celsius. Vamos a empezar viendo esta prueba previa, ¿sí? Básicamente que parte de acá. Esta sería la prueba, como pueden ver, donde iniciamos básicamente todo el experimento para calcular el calor específico del metal, pero eventualmente si es que nos dicen que calculemos la capacidad calorífica del calorímetro, vamos a necesitar esta información para poder calcular el calor específico del metal. Y la capacidad calorífica del calorímetro vamos a intentar calcularla justamente con esta segunda parte, ¿no? Con la prueba previa que se realizó segundos antes de realizar este experimento. Vamos a analizar. Nos dicen que hay un calorímetro. Entonces acá tenemos el calorímetro. Básicamente su interior está vacío, ¿sí? Que es donde se va a introducir el metal. Y este calorímetro, digamos, está hecho de una lámina delgada de metal y está recubierto por un aislante, digamos un tecnopor, que impide la salida de calor o el ingreso de calor, ¿sí? Es un calorímetro. Y si hacemos un corte, básicamente veríamos algo similar a esto, ¿no? Nos están diciendo, por otra parte, segundos antes de iniciar el experimento, ¿sí? Este experimento que mencioné en la primera parte, se culminó una prueba previa para determinar la capacidad calorífica del calorímetro. Esto es lo que nos están pidiendo, ¿no? La capacidad calorífica del calorímetro, donde se introdujo en él 100 centímetros cúbicos de agua. Entonces tenemos esta porción de agua, donde su volumen de esta porción de agua, de acuerdo a datos de este ejercicio, son igual a 100 centímetros cúbicos. Ahora, acá vamos a necesitar la masa. En este caso la masa de esta cantidad de agua. Entonces para calcular la masa sabemos que la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿sí? Donde densidad sabemos que es igual a masa sobre volumen, por lo tanto esto sería igual a masa de agua entre volumen de agua. Lo que estamos calculando ahorita es la masa de agua, ¿sí? Automáticamente ustedes pueden calcularlo, ¿no? Cuando les dan 100 centímetros cúbicos ya saben que esto es equivalente a 100 gramos. Pero acá estoy haciendo este pequeño procedimiento para los que no saben de dónde sale. Densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esto sí es algo que deben memorizar. Y densidad es igual a masa sobre volumen, por lo tanto esto lo volvemos a copiar. La masa de agua no lo sabemos, el volumen de agua es 100 centímetros cúbicos de acuerdo a datos del ejercicio. De tal forma que la masa de agua sería igual a todo lo que está al otro lado de la ecuación, y estos 100 centímetros cúbicos que estaba dividiendo pasan a multiplicar. Centímetro cúbico con centímetro cúbico se elimina y acá sería 1 por 100, serían 100 gramos. Por lo tanto la masa de agua sería igual a 100 gramos. Este ejercicio también nos dice que este volumen de 100 centímetros cúbicos de agua se encuentran a una temperatura de 90 grados Celsius, ¿sí? 90 grados Celsius. Por lo tanto la temperatura inicial del agua sería igual a 90 grados Celsius. Acá le estoy poniendo T de temperatura, este es 0 o esta O, como si fuese inicial, ¿sí? Temperatura inicial de agua. Entonces, ¿qué más dice este ejercicio? Siendo la temperatura del calorímetro de 60 grados Celsius. En otras palabras, este es el calorímetro, ¿no? Donde se va a introducir el agua. Si es que colocamos un termómetro, vamos a ver que la temperatura inicial sería de 60 grados Celsius. En otras palabras, si es que nosotros calculamos la masa del calorímetro, ¿sí? Entre comillas, donde va a haber un intercambio de calor, ¿sí? Que sería todo este contorno, ¿sí? Acá estoy poniendo una pequeña porción, pero básicamente sería la masa de todo este contorno, la masa del calorímetro que no la conocemos, ¿sí? Y esta masa que va a intervenir en esta interacción
de transferencia de calor con el agua va a tener una temperatura inicial, donde básicamente sería la temperatura inicial del calorímetro, y de acuerdo a este ejercicio esa temperatura es de 60 grados Celsius, ¿no? Que ya lo hemos colocado acá con su termómetro que indica 60 grados Celsius, y acá también lo colocamos, ¿no? La temperatura inicial del calorímetro sería igual a 60 grados Celsius, y nos indica este ejercicio que se alcanza el equilibrio a 85 grados Celsius. En otras palabras, acá tenemos este mismo calorímetro, pero en este caso ya estamos añadiendo el agua, y lógicamente el agua se encuentra a una mayor temperatura, el calorímetro a una menor temperatura, va a haber un intercambio de calor, básicamente el agua va a perder calor, el calorímetro va a ganar calor, ¿sí? Y cuando se mide esta temperatura, la temperatura sería la temperatura final, básicamente nos dice que es de 85 grados Celsius, básicamente es el equilibrio, ¿no? A esta temperatura estaría midiéndose tanto el agua como el calorímetro. Por lo tanto, la masa del agua sigue siendo la misma, ¿sí? Los 100 gramos. La temperatura final del agua ya no es 90 grados Celsius, sino sería la temperatura de equilibrio, es decir, sería igual a 85 grados Celsius. En este caso, la masa del calorímetro no la conocemos, básicamente es la masa alrededor, toda esta masa, ¿no? Básicamente es la masa que incurre en el intercambio de calor con el agua, ¿sí? A eso nos referimos. Sería una porción tal vez del metal y de tecnopor, por así decirlo, y su temperatura final sería la temperatura de equilibrio, también sería de 85 grados Celsius. Entonces vamos a ver cómo enfocamos este ejercicio. Ya estamos planteando esta segunda parte de este ejercicio y vamos a ver cómo lo planteamos. Vamos a analizar la curva del agua, ¿sí? Acá tenemos temperatura, tenemos calor. Como pueden ver, acá estoy graficando cubitos que básicamente representa el H2O en su estado sólido, básicamente en hielo. Debajo de 0 grados Celsius se encuentra en estado sólido, es decir, es hielo. Cuando hace un intercambio del estado sólido al estado líquido, ese intercambio de fase ocurre a 0 grados Celsius, y para eso se añade un calor, ¿sí? Entonces aquí puede haber un intercambio de fase, y una vez que llega a estado líquido también puede incrementar su temperatura, ¿sí? O disminuir su temperatura entre 0 y 100 grados Celsius, ¿no? Y hay un cambio de fase a los 100 grados Celsius cuando pasa de estado líquido a estado gaseoso. Por eso es que el estado líquido, si se dan cuenta, lo coloco como un pequeño cilindro, el estado gaseoso como una nube, ¿no? Y aquí puede haber un intercambio entre el estado líquido al estado gaseoso a esta misma temperatura de 100 grados Celsius, ¿no? Y una vez que llega al estado gaseoso puede incrementar su temperatura aún estando en estado gaseoso, ¿sí? Un calor se le incrementa, por lo tanto incrementa su temperatura. Acá hemos analizado el agua, ¿no? Ahora vamos a analizar cuando hablamos de un metal, que en este caso sería este metal, ¿no? Este metal que está interno del calorímetro, ¿sí? También tenemos un tecnopor, lógicamente. Acá calorímetro, su masa de calorímetro sería una combinación de ambos, ¿sí? Por así decirlo. Por ejemplo, para el cobre, el cambio de estado sólido a líquido recién ocurre a una temperatura bastante elevada, ¿sí? Pero aquí, cuando se encuentra en estado sólido, como pueden ver, también puede incrementar, puede perder calor. Cuando se encuentra en estado líquido puede incrementar también su temperatura, pero esto, si se dan cuenta, son temperaturas demasiado elevadas. También hay un cambio de fase del líquido a gas, y acá también tenemos esto, ¿no? Entonces, analizando estas dos gráficas, tenemos que calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura, y esta ecuación, que es la que vamos a utilizar, se da para este caso y para este caso. Es decir, cuando se encuentra en estado sólido para el agua, ¿sí? O netamente cuando se encuentra en estado líquido, ¿sí? Cuando varía desde 50 grados Celsius hasta 80 grados Celsius, o desde 20 grados Celsius hasta 70 grados Celsius, qué sé yo, o en estado gaseoso. Y esta otra ecuación, donde calor es igual a masa multiplicado por el calor latente, básicamente se da cuando hay cambio de fase, ¿no? De estado sólido a líquido o viceversa, o de estado líquido a gaseoso o viceversa. Y de la misma forma tenemos en este caso para este metal, ¿no? Donde tenemos calor igual a masa por calor específico por variación de temperatura, donde esta ecuación se aplica para estas fases de sólido a sólido, de líquido a líquido y de gas a gas.
Y esta otra ecuación, de la misma forma, calor igual a masa por calor latente, se aplica para estas fases, ¿no? Cambio de sólido a líquido o viceversa, o cambio de líquido a gaseoso o viceversa. Si se dan cuenta, en este caso, analizando, tenemos agua a 90 grados Celsius, y esta es la temperatura inicial y la temperatura final es 85 grados Celsius. En otras palabras, nos encontramos en este rango, ¿sí? De 90 grados Celsius a 85 grados Celsius. Por lo tanto, el agua lógicamente se encuentra en estado líquido y por lo tanto tendríamos que aplicar esta ecuación. Para el caso del calorímetro, de la misma forma, lógicamente este calorímetro se encuentra en estado sólido, no se va a derretir, no se va a transformar en estado líquido, por lo tanto se va a encontrar en este rango y por lo tanto también se va a utilizar esta ecuación. Sí, estamos definiendo qué ecuaciones vamos a utilizar. Ahora, el agua, ¿sí? Este líquido agua, si se dan cuenta, va a perder calor. El calorímetro, que se encuentra de 60 grados Celsius, va a incrementarse hasta 85 grados Celsius, por lo tanto va a ganar calor. Por lo tanto, hay una ecuación que tenemos que generar, donde el calor ganado por el calorímetro va a ser igual a menos el calor perdido por el agua. ¿Sí? Siempre la sumatoria de los calores ganados siempre son igual a menos la sumatoria de los calores perdidos. Sí, esta es una ecuación que deben saber. En este caso el calorímetro está ganando, por lo tanto sería calor ganado igual a menos el calor perdido, ¿no? Para este caso vamos a utilizar esta ecuación, donde calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura, tanto para el calorímetro como para el agua. Vamos a empezar por el agua. En este caso el agua, si se dan cuenta, está perdiendo calor. De 90 grados Celsius va a pasar a 85 grados Celsius, por lo tanto hay un calor que el agua pierde, ¿sí? Un calor Q, nos encontramos en este rango, ¿sí? Hay un calor Q que pierde cuando va desde 90 grados Celsius y baja hasta 85 grados Celsius, ¿no? Utilizamos esta ecuación, como pueden ver, y va a perder, hay un calor perdido por el agua, y eso es igual a la masa del agua, que tenemos su valor numérico, multiplicado por el calor específico del agua y multiplicado por la variación de la temperatura, que básicamente sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora, el calor específico del agua, del H2O, ¿sí? Del agua en estado líquido, es conocido y es algo que ustedes deben saber, y eso es igual a una caloría sobre gramos y grados Celsius, ¿no? Esto es algo que ustedes ya deben memorizar, deben saber. Acá lo estoy copiando. Entonces, continuando, acá esto sería igual a la masa del agua, que son 100 gramos, multiplicado por el calor específico del agua, que sería una caloría sobre gramos por grados Celsius, y multiplicado por la diferencia de temperaturas, que sería la temperatura final, que en este caso serían 85 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que serían 90 grados Celsius, de acuerdo a dato del ejercicio. Volvemos a copiar todo esto y al realizar esta resta, como pueden ver, el signo prevalece del mayor, que sería menos, por lo tanto sería menos 5 grados Celsius. Al realizar esta multiplicación nos queda menos 500, ¿no? Este menos prevalece, sería 5 por 1 y por 100 serían 500. Gramos con gramos se elimina, grados Celsius con grados Celsius se elimina, y esto nos quedaría como calorías. Por lo tanto, el calor perdido del agua sería igual a menos 500 calorías. Entonces esto es lo que colocamos acá, calor perdido del agua igual a menos 500 calorías. Ahora vamos a calcular el calor ganado del calorímetro. Entonces utilizamos esta misma ecuación, ¿sí? Calorímetro se encuentra en estado sólido, en esta fase utilizamos esta ecuación, y el calor ganado del calorímetro sería igual a la masa del calorímetro multiplicado por el calor específico del calorímetro y multiplicado por la variación de la temperatura del calorímetro, que sería temperatura final menos la temperatura inicial. Como pueden ver, no tenemos la masa del calorímetro, no tenemos el calor específico del calorímetro, nos están pidiendo calcular la capacidad calorífica del calorímetro. ¿Qué es la capacidad calorífica del calorímetro? Básicamente es la multiplicación de la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro. En otras palabras, como pueden ver, la masa del calorímetro multiplicado por el calor específico del calorímetro sería igual a la capacidad calorífica del calorímetro. El calor específico del calorímetro se expresa con una letra C minúscula, la capacidad calorífica del calorímetro se expresa con una C mayúscula, ¿sí? Esa sería la diferenciación. Entonces esto es lo que necesitamos calcular. Por lo tanto, acá copiamos la temperatura final del calorímetro. Si se dan cuenta, serían estos 85 grados Celsius,
y eso es lo que colocamos acá. La temperatura inicial del calorímetro, de acuerdo al dato del ejercicio, serían estos 60 grados Celsius, que los hemos copiado acá, por lo tanto serían menos 60 grados Celsius. Al realizar esta resta, sale positivo 25, ¿no? 25 grados Celsius. Y eso es lo que copiamos acá. Ya tenemos esta igualdad. Entonces ahora sí utilizamos esta ecuación. El calor ganado del calorímetro, que sería toda esta expresión, es igual a menos el calor perdido por el agua, que en este caso serían menos 500 calorías. Al realizar esta multiplicación de menos por menos es más 500 calorías. Este más simplemente ya no lo colocamos. La capacidad calorífica del calorímetro serían igual a estas 500 calorías y estos 25 grados Celsius pasan a dividir. Al dividir 500 entre 25 nos sale 20 calorías sobre grados Celsius. Y esa sería la primera respuesta que estamos calculando, 20 calorías sobre grados Celsius. Si se dan cuenta, las unidades de calor específico están en calorías sobre grados Celsius y las unidades de la capacidad calorífica están en calorías sobre grados Celsius. Ahora, vamos a calcular el calor específico del metal en sí, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, acá tenemos este calorímetro, ¿sí? Donde, si se dan cuenta, acá dice, por otra parte, segundos antes de iniciar el experimento mencionado, ¿sí? Es decir, esta primera parte, ¿sí? Que es cuando introducimos 50 gramos de metal y 100 centímetros cúbicos de agua, nos dice, por otra parte, segundos antes de iniciar el experimento mencionado, se culminó una prueba, esta prueba que ya hemos mencionado, y se alcanzó un equilibrio de 85 grados Celsius. En otras palabras, esta es la fase final donde tanto el agua como el calorímetro tienen una temperatura de 85 grados Celsius. Nos deshacemos de esta agua, ¿sí? Sacamos esta agua y eventualmente este calorímetro se queda ya no con los 60 grados Celsius que inició, sino se va a quedar con 85 grados Celsius, ¿sí? Mucho ojo, esta temperatura va a ser igual a 85 grados Celsius. Ahora, esta parte nos dice determinar el calor específico de un metal, y para eso se introducen 50 gramos, ¿sí?, de metal y 100 centímetros cúbicos de agua. Acá tenemos, este sería la masa del metal, que es igual a 50 gramos con una temperatura inicial de 15 grados Celsius, ¿sí? Y esta porción de agua, como pueden ver, donde nos indican que el volumen de agua sería igual a 100 centímetros cúbicos y eventualmente la masa del agua sería igual a 100 gramos. Esto ya lo demostramos, ¿sí? Cuando vean centímetros cúbicos lo pueden transformar directo a gramos para el caso de agua, y su temperatura inicial del agua es igual a 90 grados Celsius, ¿sí? Estamos iniciando un nuevo experimento, ¿sí?, en esta primera parte para poder calcular el calor específico del metal. Ahora, como les mencionaba, en este caso el calorímetro va a tener una masa de calorímetro que no la conocemos, va a tener una temperatura inicial de calorímetro, y esta temperatura inicial, ¿a qué sería igual? Ya no serían estos 60 grados Celsius, sino serían estos 85 grados Celsius, ya que previamente habíamos realizado este experimento, ¿sí? Entonces sacamos el agua, volvemos a utilizar este calorímetro y este calorímetro eventualmente se quedó con esta temperatura, ¿sí? Entonces acá era temperatura final, eventualmente sacamos el agua y este calorímetro ahora inicia con 85 grados Celsius. A no ser que aquí no les hubieran especificado, ¿sí?, que segundos antes, y eventualmente les dicen que aquí se inicia el calorímetro con una temperatura también de 60 grados Celsius, entonces acá hubiéramos considerado una temperatura inicial de 60 grados Celsius. Pero acá está siendo bastante específico, ¿no? Dice segundos antes de iniciar el experimento. Con eso, de una manera, sí, sutil, nos están diciendo que este calorímetro, después de sacar el agua, está iniciando con 85 grados Celsius de temperatura. En otras palabras, colocamos un termómetro y la temperatura inicial de este calorímetro es igual a 85 grados Celsius. Muy bien, borramos esta parte de la pizarra. Y ahora vamos a realizar la combinación, ¿no? Tenemos este calorímetro, introducimos el metal, introducimos el agua, la temperatura final
de toda esta mezcla, de acuerdo a esta primera parte, nos dice alcanzándose el equilibrio a 70 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura final de todo esto sería de 70 grados Celsius. ¿Sí? Ahora, la masa de calorímetro eventualmente no la conocemos. La temperatura final del calorímetro sería estos 70 grados Celsius. ¿Sí? Acá estoy colocando un circulito. En realidad la masa de calorímetro sería todo este contorno, ¿no? De todo este cubo, ¿sí? Y sería parte del metal y parte también del tecnopor, por así decirlo, de este material aislante que intervendría, tal vez no todo este material aislante, pero sí una parte que intervendría en este intercambio de calor, ¿sí? Entonces acá también tenemos la masa del agua, que sigue siendo 100 gramos, tenemos la temperatura final del agua, que serían 70 grados Celsius, tenemos esta masa del metal, que sería igual a 50 gramos, y tenemos la temperatura final del metal, que serían también estos 70 grados Celsius, ya que todo está en equilibrio, ¿sí? Tanto el calorímetro, el agua y el metal tienen la misma temperatura. Ahora sí, tenemos que el calor ganado, en este caso el metal va a ganar calor, ya que va de 15 grados Celsius hasta 70 grados Celsius, el calor ganado, no hay otro elemento que gana calor, por lo tanto sería el calor ganado nada más del metal, sería igual a menos el calor perdido. ¿Quiénes pierden temperatura o calor, por así decirlo? El agua, ya que va de 90 a 70 grados Celsius, por lo tanto sería igual a menos el calor perdido por el agua más el calor perdido por el calorímetro, ya que el calorímetro pasa de 85 a 70 grados Celsius. En este caso, para el agua hemos visto que está en estado líquido, en este rango, por lo tanto vamos a utilizar esta ecuación donde tendríamos calor igual a masa por calor específico por variación de temperatura. En este caso estamos analizando el agua, por lo tanto sería el calor perdido del agua igual a la masa del agua por calor específico del agua por la variación de la temperatura, que básicamente es temperatura final menos temperatura inicial. En este caso la masa del agua nos están dando de dato del ejercicio, que es igual a 100 gramos, que multiplica el calor específico del agua, que sabemos que es igual a 1 caloría sobre gramos por grados Celsius, que multiplica la temperatura final, ¿sí? Sería 70 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que sería 90 grados Celsius. Al realizar esta resta, como pueden ver, va a salir negativo, ¿sí? Menos 20 grados Celsius. Y al realizar esta multiplicación, eventualmente va a salir menos 100 por 1 por 20, sería menos 2000. ¿En qué unidades? Como pueden ver, gramos con gramos se elimina, grados Celsius con grados Celsius se elimina, y nos quedarían calorías. Entonces acá tenemos el calor perdido del agua es igual a menos 2000 calorías. Ya tenemos esta parte. Ahora borramos la pizarra y copiamos esta parte, ¿no? Esta es la gráfica para el cobre, ¿sí? Es un metal. Eventualmente el cobre en estado sólido, como pueden ver, está a menos 1082.85 grados Celsius, ¿sí? En este rango. Y aquí se utiliza esta ecuación, ¿no? Cuando está en estado sólido, estado sólido, estado sólido, de cualquier material, ya sea cobre, ya sea, en este caso eventualmente estamos viendo o sabemos que el calorímetro no se va a derretir, no va a pasar de estado sólido a estado líquido, ¿no? Por lo tanto esta ecuación no se va a utilizar, sino se va a utilizar esta ecuación. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar el calor perdido del calorímetro, sería esta ecuación, ¿sí? Que está en estado sólido, y eso es igual a la masa del calorímetro por calor específico del calorímetro y por variación de temperatura. En este caso la masa por el calor específico básicamente es la capacidad calorífica, en este caso el calorímetro, que ya lo hemos calculado, ¿sí? Y la capacidad calorífica del calorímetro es igual a 20 calorías sobre grados Celsius, que multiplica la temperatura final, que serían 70 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que serían 85 grados Celsius. Al realizar esta resta nos va a salir negativo menos 15 grados Celsius. Al realizar esta multiplicación nos va a salir negativo 300, ¿sí? 20 por 15 básicamente es 300. ¿En qué unidades? En calorías. Estos grados Celsius con grados Celsius se elimina, por lo tanto el calor perdido de calorímetro sería igual a menos 300 calorías. Borramos la pizarra y como pueden ver ya hemos calculado el calor
perdido del agua, el calor perdido por el calorímetro, y ahora nos falta calcular el calor ganado del metal, y eventualmente el metal no se va a derretir, por lo tanto se encuentra en este rango. Vamos a utilizar esta misma ecuación, y acá tendríamos el calor ganado del metal es igual a la masa del metal multiplicado por el calor específico del metal, que es lo que deseamos calcular, y que multiplica por variación de temperatura, que básicamente sería la temperatura final menos la temperatura inicial. La masa del metal, en este caso sí nos la dan, que son 50 gramos, calor específico del metal, que es lo que deseamos calcular, que multiplica a la temperatura final del metal, que son 70 grados Celsius, menos la temperatura inicial del metal, que serían 15 grados Celsius. Al realizar esta diferencia, básicamente nos sale 55 grados Celsius, y al realizar esta multiplicación nos sale 2750, que multiplica el calor específico del metal y que multiplica a gramo por grado Celsius, ¿sí? Por estas unidades. Ya tenemos esto, ¿no? El calor ganado del metal. Borramos la pizarra y ahora utilizamos esta ecuación. Sería el calor ganado del metal, que sería igual a toda esta expresión. Eso es igual a menos la sumatoria del calor perdido del agua, que sería menos 2000 calorías, más el calor perdido del calorímetro, que serían menos 300 calorías. Al realizar esta multiplicación, más por menos es menos 300 calorías. Al realizar esta suma, tienen el mismo signo, por lo tanto se suman y prevalece el signo del negativo, sería menos 2300 calorías. Al realizar esta multiplicación de signos, nos queda positivo, 2300 calorías. Y el calor específico del metal básicamente serían estas 2300 calorías, y pasa a dividir este 2750, gramos también pasa a dividir y grados Celsius también pasa a dividir. Al realizar esta división nos queda 0.836 en las unidades de calorías sobre gramos y sobre grados Celsius, ¿sí? En otras palabras, el calor específico del metal, de acuerdo a esta resolución, sería igual a 0.836 calorías sobre gramos grados Celsius. Que Dios los bendiga.